En los vastos horizontes de la historia militar, la Panzer Division Viking emerge como un titán entre las fuerzas armadas. Forjada en el crisol de la acción, esta formidable unidad acorazada de las Waffen-SS se erigió como un símbolo de tenacidad y destreza táctica. Con su lema Volk, Trott, Treue, la división Panzer Viking encarnaba un espíritu indomable, tejiendo un vínculo inquebrantable entre sus soldados y la causa que abrazaban. Compuesta por guerreros escandinavos y germanos, esta unidad fue partícipe en brutales combates en el frente oriental. Bajo la implacable comandancia del Obergruppenführer Felix Steiner, la división Viking se erigía como una fuerza donde el honor tomaba el nombre de lealtad. Únete a nosotros para explorar la saga épica de la división Viking y sumérgete en las páginas vibrantes de su legado militar. Creación y organización de la Viking. En el tejido de los destinos surgió la creación de la quinta división de las Waffen-SS, impulsada por dos fuerzas inquebrantables. La primera, el eco resonante del éxito que habían labrado sus predecesoras en el campo de batalla. La segunda, el creciente clamor de voluntarios provenientes de tierras diversas, ansiosos por unirse al fulgor bélico de Alemania en expansión. Desde Dinamarca hasta Suecia, Holanda y Bélgica, una amalgama de almas decididas anhelaban marchar bajo la misma bandera. Fue en septiembre de 1940 cuando se trazó la epopeya de la Quinta División, y a la vanguardia de este coloso de voluntades se alzó el Brigadeführer Felix Steiner, veterano de los campos de la Primera Guerra Mundial. Felix Steiner, como Standartenführer del Regimiento Deutschland, había tallado su nombre con victorias en la campaña de Francia en mayo de 1940, destacando con destreza y audacia. Su pericia en el arte de la guerra no pasó desapercibida, y así se tomó la decisión trascendental de encomendarle el liderazgo de la formidable división Viking. Esta unidad, férreamente forjada, contaba con 3 regimientos de infantería motorizada: el Standarte Germania, el Standarte Westland y el Standarte Nordland constituían el núcleo indomable de la división. En sus filas, el regimiento Westland, inicialmente conformado mayoritariamente por voluntarios holandeses y belgas, emanaba la esencia de su tierra natal. Mientras tanto, el regimiento Nordland se erigía como la encarnación de la diversidad, compuesto por voluntarios noruegos, daneses y suecos. El corazón palpitante de la división latía al ritmo del SS Standarte Germania, donde voluntarios de ascendencia alemana sellaban su compromiso con la historia. De este arraigo germánico surgió el primer nombre de la división, SS División Germania. Sin embargo, en enero de 1941, su identidad se moldeó de nuevo, renaciendo como la imponente Panzer Division Viking. Tras meses de riguroso adiestramiento, la unidad emergió lista para el combate en abril de 1941 y fue destinada al Grupo de Ejércitos Sur para participar en la colosal Operación Barbarroja. Viking en combate. El bautismo de fuego resonó en Tarnopol, Ucrania, marcando el inicio de una serie de hazañas épicas. En agosto, la división recibió la orden de mantener una férrea línea defensiva a lo largo del río Dnieper, y más tarde se lanzó valientemente al asalto sobre Rostov. En noviembre, encontró su lugar en la zona del río Mius, librando combates feroces y sosteniendo la línea hasta la primavera de 1942. En este arduo camino, cabe destacar que en enero de 1942, un batallón de voluntarios finlandeses se incorporó al glorioso regimiento Nordland, añadiendo un nuevo matiz a la diversidad de la Viking. En verano de 1942, participó en una operación para volver a tomar Rostov y adentrarse en el Cáucaso para asegurar los campos petrolíferos de la zona. Esta operación formaba parte de la ofensiva para la captura de Stalingrado y los pozos petrolíferos de Bakú. La operación fue todo un éxito, pues Rostov cayó en pocas semanas junto con toda la región del Don, y la división pudo adentrarse profundamente en el Cáucaso. A finales de septiembre, la división se preparó para capturar la ciudad de Grozny para abrirse camino hacia el mar Caspio, pero encontraron una gran resistencia en la zona del río Terek. La misión no tuvo éxito, y la división perdió muchísimos hombres. A principios de noviembre, la Viking fue enviada para tomar Orchonikidze en su lucha de abrir un camino hacia el mar Caspio, debido a su imposibilidad de tomar Grozny.
Debemos recordar que a finales de noviembre la división se reorganizó y se la denominó Quinta División Panzergrenadier Viking. Tras una ofensiva soviética para cortar las líneas de suministro del Grupo de Ejércitos Sur, la división, que iba en dirección Orchonikidze, llegó a tiempo para evitar que la 13ª División Panzer cayera en el cerco soviético. Tras el cerco del Sexto Ejército en Stalingrado, a finales de noviembre, el Cáucaso era irrelevante, y la división fue enviada a la zona para reforzar la retirada del Cuarto Ejército Panzer, después de que sus unidades restantes, que habían quedado fuera del cerco, no pudieran romper este para ayudar a las tropas aisladas. En los días venideros, la división fue retrocediendo a través de Rostov, hasta que a principios de 1943 se le dio la orden de replegarse al sur de Kharkov para reconquistar la ciudad. En Kharkov tuvieron durísimos combates contra el ejército soviético que amenazaba la línea de ferrocarril, vital para el ejército alemán. No sin problemas recuperaron la ciudad. Tras la reconquista de Kharkov, la Viking fue sacada del combate para rearmarse. A mediados de 1943, el mando pasó a manos de Otto Gille. En esas mismas fechas, el batallón de voluntarios finlandeses de las Waffen-SS fue disuelto y se reemplazó por un batallón de voluntarios estonios, el batallón Panzergrenadier Narwa. Asimismo, los restos del regimiento Nordland fueron retirados de la división. A finales de junio, la Viking pasó a formar parte de la reserva del Grupo de Ejércitos Sur. Participó en la Operación Ciudadela, donde combatió fuertemente en los alrededores de Kharkov. A principios de agosto de 1943, la división fue enviada a la zona del Mius Bogodukov para contrarrestar una ofensiva soviética para reconquistar Kharkov. Tras durísimos combates, las fuerzas alemanas no pudieron mantener Kharkov y ésta cayó en manos del Ejército Rojo. En octubre la división fue reestructurada y llevada a nivel de una división Panzer. Se le rebautizó como la Quinta División Panzer Viking de las Waffen-SS. Para reforzar la división se le adjuntó el quinto Sturmbrigade Wallonien, una unidad de voluntarios de Valonia. A mitad de enero, la Viking se había estado replegando hasta detrás de la línea Panzer-Wotan, a lo largo del río Dnieper. En una ofensiva del ejército soviético, varias divisiones quedaron cercadas, entre ellas la Viking, cerca de Korsun y Cherkasy. Las tropas alemanas intentaron romper el cerco y la división se quedó a la retaguardia. Tras duros enfrentamientos y enormes pérdidas, el cerco se consiguió romper, pero la Viking quedó muy diezmada. Tras la batalla del cerco Korsun-Cherkasy, el quinto Sturmbrigade Wallonien abandonó la división Viking. Tras reabastecerse, rearmarse y recuperarse, la división fue enviada para ayudar a la defensa de Kovel. La división volvía a quedar cercada de nuevo por las tropas soviéticas. Varios batallones Panzer nuevos que se iban a incorporar a la división llegaron en su ayuda, y ésta consiguió salir del cerco prácticamente intacta. A finales de agosto de 1944, la división pasó al grupo de ejércitos del Vístula y fue enviada a Modlin, cerca de la capital polaca de Varsovia, para combatir a las fuerzas soviéticas. La división estuvo en la zona de Modlin hasta finales de diciembre de ese mismo año. Durante el mes de enero de 1945, la división participó en la Operación Konrad, donde trabajó para liberar el cerco al 9º Cuerpo de Montaña SS en Budapest. La operación no tuvo éxito. A mediados de febrero, la división fue enviada cerca del lago Balatón en Hungría para realizar operaciones de contención en la Operación Frühlingserwagen, pues ya estaba muy diezmada y cansada para la ofensiva. El 15 de marzo, el ejército soviético lanzó una operación para cercar a tropas alemanas, la Operación Viena. La división quedó cercada, pero parte de sus tropas pudieron huir a través de Berida. La división se retiró hacia Viena. A finales de marzo, se volvió a retirar a través de Checoslovaquia. El 9 de mayo de 1945, la división capituló ante las tropas estadounidenses cerca Fürstenfeld, en Austria. Guardianes del Fuego Nórdico, comandantes de la Viking. En primer lugar, el Obergruppenführer Felix Steiner. El 23 de mayo de 1896, en Stallupönen, Prusia Oriental, nacía un titán destinado a escribir su nombre en las páginas de la historia militar. En 1914, al borde de la Primera Guerra Mundial, Felix Steiner se enroló como cadete en el Cuerpo de Oficiales de Prusia,
forjando su camino con valentía en el fragor de la contienda. La Cruz de Hierro de primera y segunda clase adornó su pecho, y al concluir la guerra ostentaba el rango de Oberleutnant. El posconflicto lo vio liderando una unidad de la Freikorps en Prusia Oriental, marcando un capítulo en la intrincada posguerra. Reincorporándose al ejército en 1922, para 1933 ya había ascendido al rango de mayor. Con la ascensión del Führer al poder, Steiner se unió al personal de la Reichswehr, trazando un nuevo horizonte al trabajar en el desarrollo de innovadores entrenamientos técnicos y tácticos para el ejército alemán. En un giro crucial de su travesía, Felix Steiner se vio fuertemente influenciado por las doctrinas de las SA y luego por las SS, inmerso en un fascinante torbellino de cambio. La chispa que encendió su fervor fue la admiración por las técnicas de entrenamiento de las SS-Verfügungstruppe, que cultivaban una relación informal y de confianza entre soldados y oficiales, una rareza en las Fuerzas Armadas alemanas. En 1935, Steiner cruzó el umbral y se unió oficialmente a las SS, asumiendo de inmediato el mando de un batallón. En un asombroso lapso de menos de un año, el 1 de junio de 1936, ascendió a SS Standartenführer y fue destinado a Múnich, donde tomaría las riendas como comandante del regimiento Deutschland. La saga de Steiner continuó desplegándose con la fundación, en octubre de 1936, de las SS Junkerschule en Bad Tölz. Heinrich Himmler, vislumbrando la valentía y destreza de Felix Steiner, lo eligió para liderar la gestación y luego comandar la formidable división Viking. En el crepitar de la guerra, en 1943, Steiner ascendió al mando del tercer cuerpo Panzer de las SS, marcando su continuo ascenso en la jerarquía militar. El 28 de enero de 1945, en un momento crítico, Steiner recibió el encargo de liderar el 11º Ejército Panzer de las SS, una pieza clave en la defensa de Berlín desde el recién creado Grupo de Ejércitos Vístula. En la frenética batalla de Berlín, específicamente el 21 de abril de 1945, Steiner fue investido con el liderazgo del destacamento del ejército Steiner. Encomendado por el Führer para ejecutar un movimiento de pinza y envolver el primer frente bielorruso desde el norte de la ciudad, Steiner, enfrentando abrumadoras desventajas numéricas, expresó su incapacidad para lanzar un contraataque durante la conferencia de situación diaria en el Führerbunker el 22 de abril. Después de la capitulación de Alemania, Steiner fue encarcelado e investigado por crímenes de guerra. Enfrentó cargos en los juicios de Nuremberg, pero fueron retirados y fue liberado en 1948. En 1953, Steiner fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para fundar la Sociedad de Estudios de Defensa, compuesta por exoficiales militares, como una herramienta de propaganda y un grupo de expertos militares para el rearme de Alemania Occidental. Junto con otro ex personal de alto rango de las Waffen-SS, Steiner fue miembro fundador de HIAG, un grupo de presión de apologistas negacionistas formado en 1951 para hacer campaña por la rehabilitación legal, económica e histórica de las Waffen-SS. El 17 de mayo de 1966, en la tranquila Múnich, se apagó la llama de un guerrero indomable. Felix Steiner, protagonista de una vida marcada por la bravura y la estrategia, cerró el capítulo final de su historia. En segundo lugar, el SS Gruppenführer Otto Herbert Gille. En el crisol de la historia, el intrépido Gille forjó su camino desde los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial hasta convertirse en una figura destacada de las Waffen-SS. Iniciando su carrera como teniente de artillería, su valentía le valió la Cruz de Hierro de primera clase. Después de abandonar el ejército en 1919, incursionó en la vida civil, desempeñándose en tareas agrícolas y como vendedor de automóviles hasta su ingreso al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1931. El ascenso de Gille en las filas de las Waffen-SS fue meteórico. Desde comandante de compañía en el Wangen hasta liderar el regimiento de artillería de la Quinta División Panzer SS durante la campaña de Francia en 1940 bajo el mando de Felix Steiner, su pericia militar brilló con intensidad. Su participación en la Operación Barbarroja le valió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro
y poco después asumió el liderazgo de la quinta división Panzergrenadier SS Viking en el frente oriental. El legado de Gilles alcanzó su apogeo con la concesión de los diamantes a su cruz de caballero, hojas de roble y espadas en abril de 1944. Su liderazgo, al frente del cuarto SS Panzerkorps, se destacó al contener el avance soviético en otoño de 1944, destruyendo implacablemente tanques enemigos y asegurando la línea fronteriza. En los momentos críticos, Gilles se embarcó en misiones aparentemente imposibles, como el intento de aliviar la sitiada Budapest en enero de 1945. Su participación en la fracasada ofensiva del lago Balatón en marzo de 1945 marcó otro capítulo en su resistencia ante la arremetida soviética. Con el telón de la guerra cayendo, Gilles tomó una decisión táctica, entregándose a las tropas estadounidenses para evitar caer en manos soviéticas. El 26 de diciembre de 1966, en Stemmen, cerca de Hannover, Otto Gilles sucumbió a un ataque al corazón. Seguimos con el Standartenführer Eduard Deisenhofer. Deisenhofer nació el 27 de junio de 1909 en el pueblo de Freising, en Baviera, Alemania. Desde muy temprano se distinguió en la escuela al empeñarse en sus estudios con excelencia académica. En la universidad estudió los campos de política y economía. Mientras estudiaba ahí, entró en contacto con el nacionalsocialismo, decidiendo aplicar para unirse a las SA, en las que fue aceptado. Sin embargo, después de unos pocos meses fue transferido a las SS, iniciando su servicio el 1 de octubre de 1930. Eventualmente se doctoró como economista político, a la vez que fue ascendiendo de rango en varias posiciones de comando dentro de las SS, sirviendo durante un tiempo con la división Leibstandarte y posteriormente en el campo de prisioneros de Dachau. El 15 de septiembre de 1935 alcanzó el rango de Hauptsturmführer. Al ocurrir la invasión de Polonia, participó en medidas policíacas y de seguridad. Posteriormente, su unidad fue incorporada a la recientemente formada División Totenkopf de las Waffen-SS. En 1940, sirvió en Francia durante la ejecución del Plan Manstein, donde se distinguió por su valor en combate y recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Para finales de mayo, fue transferido y puesto al mando de un grupo de voluntarios holandeses y belgas recientemente formado y que fue llamado Estandarte de Voluntarios SS Nordwest. Comandó dicho grupo durante su entrenamiento y formación. Durante la batalla de Leningrado, la división fue rodeada por los soviéticos en un lugar conocido como la Bolsa de Miansk. Diezmado, su batallón fue luego anexado a un mayor grupo de combatientes. El mando de dicho grupo le fue asignado a él, quien consiguió dirigir a sus hombres fuera del cerco comunista. A causa de esto, fue condecorado con la barra de combate cercano en plata. El 20 de abril de 1942 fue ascendido a Obersturmbannführer y el 17 de mayo del mismo año fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, nuevamente a causa de su logro en Leningrado. A mediados de julio del 44 fue enviado de nuevo al frente oriental para ponerse al mando de la división Viking de las Waffen-SS, que se hallaba combatiendo cerca del pueblo polaco de Modlin. A mediados de agosto fue ordenado volver a Berlín para ser reasignado otra vez. Para el final del mes se le asignó el mando de la división Götz von Berlichingen de las Waffen-SS, que se encontraba retirándose hacia el Sarre bajo fuego de los aliados. Así luchó contra los estadounidenses en el río Mosela y en la ciudad francesa de Metz. A finales de septiembre fue herido en combate y enviado a Berlín para recuperarse y descansar. El 31 de diciembre se le encargó organizar un grupo de combatientes para defender Bad Sárov de los soviéticos, y al día siguiente fue promovido al rango de Oberführer. A finales de enero del 45 se le asignó el mando de la primera división letona de las Waffen-SS. El 31 de enero se encontraba viajando hacia el norte para ponerse al mando de la división, pero un avión soviético atacó su auto, matando a él, a su chofer y a su asistente. Como su cuerpo nunca fue encontrado, Eduard Deisenhofer fue listado como desaparecido en acción. Ahora toca el turno del Standartenführer Johannes Mühlenkamp. Mühlenkamp nació en 1910 en la ciudad de Metz, en ese tiempo parte del Imperio Alemán,
pero que pasó a control francés después de la Primera Guerra Mundial. Mühlenkamp se unió al partido y a las SS en abril de 1933, mientras vivía en Hamburgo. Al año siguiente, en septiembre de 1934, empezó su carrera militar, uniéndose al Verfügungstruppe y siendo asignado al regimiento Germania de las incipientes Waffen-SS. Después de un año de alistamiento, Mühlenkamp asistió a la Junkerschule para recibir entrenamiento como oficial, graduándose como Untersturmführer en 1936. Después de la Junkerschule, fue agregado a la segunda división Panzer del ejército alemán para entrenar con sus unidades de motocicletas. Retornando al Verfügungstruppe en mayo, Mühlenkamp fue situado otra vez en el regimiento Germania, como líder de pelotón en noviembre de 1937, después de ser promovido a Obersturmführer, antes de tomar el mando de una compañía de motocicletas en mayo de 1938. Mühlenkamp tomó parte en la campaña polaca como Hauptsturmführer y comandante de la compañía de motocicletas de Germania, consiguiendo la Cruz de Hierro de segunda clase el 3 de octubre y la de primera clase el 11 de noviembre. Después de que los regimientos Deutschland-Germania y Der Führer fueran reorganizados para formar Verfügungsdivision, Mühlenkamp se convirtió en adjunto divisional a las órdenes de Paul Hauser, sirviendo como comandante del batallón de reconocimiento en las campañas occidentales y de los Balcanes, así como en la invasión de la Unión Soviética. Recibió la Cruz Alemana en oro después de recuperarse de una grave herida en la cabeza el 2 de enero de 1942. Tras salir del hospital, fue situado en la quinta división de granaderos Panzer SS Viking al mando de su nuevo batallón Panzer. El 3 de septiembre se le concedió la Cruz de Caballero en reconocimiento de sus mando durante el avance de las divisiones hacia el sur ese año, y en particular por la participación de la Viking en la captura de Rostov. Después de ser herido de nuevo a principios de 1943, Mühlenkamp retornó a Alemania para organizar un segundo batallón de tanques y el cuartel general regimental de la Viking. Su batallón fue aumentado hasta un regimiento y Mühlenkamp fue promovido a Standartenführer. Asumió el mando de la Viking en agosto de 1944. Sus primeras semanas al mando las pasó luchando en el área de Varsovia, por la que recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero el 21 de septiembre de 1944. Mühlenkamp fue hecho inspector de las tropas Panzer de las Waffen-SS en octubre de 1944, con Karl Ulrich reemplazándolo como comandante divisional. En 1945 se le encomendó la tarea de crear una nueva división, la 32 División de Granaderos SS, que comandó durante su trabajo en enero y febrero, reanudando sus trabajos de inspección después. Mühlenkamp murió el 23 de septiembre de 1986 en Langelsheim-Bredeln, Alemania Occidental. Seguimos con el Oberführer Karl Ulrich, nacido el 1 de diciembre de 1910 en Sargemund, Alemania, que pasaría a formar parte de Francia después de la Primera Guerra Mundial. Ulrich se unió al Reichswehr brevemente en 1933, antes de unirse al Verfügungstruppe en 1934. Se convirtió en suboficial ese año, y al año siguiente fue seleccionado para entrenamiento de oficiales. En 1936 fue comisionado como Untersturmführer y procedió en la Escuela de Ingenieros del Ejército debido a sus antecedentes. Antes del estallido de la guerra, Ulrich tomó parte en las ocupaciones de Austria y de los Sudetes, así como fue promovido a Hauptsturmführer. Se le dio el mando de la división Viking en octubre de 1944, luchando en torno a Varsovia antes de ser trasladado a Hungría en diciembre, en un intento de relevar la octava división de caballería SS Florian Geyer y la 22ª división de caballería de voluntarios SS María Teresa. Después del fracaso de aliviar Budapest, la división tomó parte en la batalla en torno al lago Balatón como parte del Sexto Ejército Panzer. El Sexto Ejército Panzer después se retiró al oeste hacia Austria en una acción de retaguardia. Poco antes del fin de la guerra fue promovido a Oberführer y se rindió a los estadounidenses en mayo de 1945. Después de 3 años en cautiverio estadounidense, Ulrich fue liberado.
Falleció el 8 de mayo de 1996 en Bad Reichenhall, Alemania. Después de la guerra, Ulrich escribió el libro Like a Cliff in the Ocean, A History of the SS Panzer Division Totenkopf, en el que proclamaba que solo un solo miembro de la división Totenkopf había cometido un crimen de guerra. Ahora veremos una entrevista con Hans Bernau, poseedor de la Cruz de Oro alemana y comandante de batallón de la 5ª División Panzer Viking. La entrevista fue realizada en Bad Werishofen, en 1989. Gracias por permitirnos venir de visita. Como ya se ha mencionado, me gustaría preguntarle sobre su estancia en las Waffen-SS y sus recuerdos. Empezaría preguntándole qué le atrajo para unirse a las SS. Bueno, amigo mío, como sabes, no hago apología de mi servicio. Las SS eran la guardia del movimiento nacionalsocialista y nosotros éramos los guardias elegidos por el Führer. Todo niño alemán anhelaba ser uno de los soldados negros, pero solo los mejores eran escogidos. Había a quienes no les gustaba nuestro estatus de élite porque les dejaba fuera, pero en el nacionalsocialismo se promocionaba a los mejores como ejemplo. Vi la lucha por el poder de primera mano. Vi los crímenes que cometían los comunistas contra los partidarios del nacionalsocialismo. Recuerdo los momentos en los que tenías que vigilar tus espaldas porque se acercaban a los hombres de las ESA y los apuñalaban o golpeaban con ladrillos. Su violencia era espantosa, nos defendíamos y luego su prensa nos llamaba criminales. Esto me demostró que los nacionalsocialistas estaban librando una buena batalla y dejaron que los comunistas se implosionaran por no respetar la ley. Atacaron a cualquiera que no les apoyara, ya fuera en la prensa o físicamente. Era tan malo en las grandes ciudades que incluso la prensa promarxista había admitido que era este comportamiento el causante de las pérdidas electorales. Supe en mi corazón que esta causa, por la que tantos murieron, era mi lugar y nunca miré atrás. No me avergüenzo de mi época y espero seguir reuniéndome con mis camaradas y compartir nuestros recuerdos de los viejos tiempos. Pertenecer a las SS era el punto culminante que se podía alcanzar en la Alemania nacionalsocialista, pues te introducía en una vasta comunidad dedicada a la preservación no solo de Alemania, sino de toda Europa. Himmler vio al enemigo oculto ante el que tantos están cegados hoy en día, comprendió cómo desenmascararlo y derrotarlo. Teníamos una gran editorial dedicada a este empeño que exponía bien la agenda enemiga. Para mí, las SS eran una hermandad especial que era como las viejas órdenes religiosas de antaño. Por ejemplo, los caballeros teutónicos, que estaban específicamente entrenados para ser muy leales. Durante la guerra nos centramos en cuestiones militares y no mucho más, pero al principio no fuimos creados para ser una fuerza de combate. Nuestro propósito principal era ser guardias y leales al Führer. Usted formó parte de la Leibstandarte al principio y vio acción en Polonia. ¿Puede contarme cómo fue la declaración de guerra y las experiencias en Polonia? Claro que el ataque a Polonia fue una pequeña sorpresa, pero no mucho. Yo personalmente seguía la situación política. La mayoría de nosotros también. Sepp venía a menudo a hablar con nosotros sobre diversos temas, y recuerdo que dijo que Polonia era un hervidero de sentimiento antialemán que podía descontrolarse. Incluso el Reichsführer dio una charla en la que dijo que Polonia había mostrado un mal comportamiento y no daba muestras de cambiar. Continuó diciendo que había vidas alemanas en juego y que Alemania podría tener que intervenir para detener los ataques. Sabíamos que las relaciones no eran buenas en 1939, pero siempre mantuvimos la esperanza de que llegaría una solución. Sabía que los alemanes estaban siendo expulsados de Polonia, ya que muchos fueron acogidos en el Reich, abandonando hogares generacionales. Polonia nos acusaba de amenazarles con quitarles sus tierras, pero nunca parecieron entender que la tierra nos fue arrebatada primero, con innumerables alemanes dentro. Cuando se anunció que nos trasladaríamos al este, a la zona fronteriza, para garantizar la seguridad y realizar maniobras, muchos supieron que podría tratarse de eso. Yo estaba en la sección de señales, transmitiendo órdenes e información entre los mandos. Éramos el pegamento que mantenía unido al regimiento. Entonces éramos muy pequeños, solo teníamos secciones de infantería y armas ligeras. Mi experiencia en Polonia fue buena. La Leibstandarte se utilizaba como reserva y estaba vinculado a los flancos de las unidades del ejército. Cuando cruzamos la frontera, no vimos ninguna acción, solo era gente que salía a saludarnos como liberadores. Poco después empezó la acción, y fuimos atacados por unidades polacas destrozadas y bandidos que salieron de la nada. Recuerdo que nuestros oficiales estaban tan enfadados al enterarse de que se habían encontrado soldados alemanes atados y asesinados,
que ordenaron fusilar a un hombre que fue sorprendido huyendo con una K-98 y un Solbuk, de un soldado caído. Sepp Dietrich ordenó que lo entregaran a la policía para ser interrogado. Algunos se molestaron por esto. He oído que han cogido a más que dispararon a nuestros soldados desde una granja, y nuestra unidad de reconocimiento abrió fuego quemando la casa desde la que dispararon. Esto es a lo que nos enfrentamos con esta gente. Su odio les hizo infringir leyes que les causaron la muerte. Con los soldados polacos normales no tuvimos problemas. En su mayoría eran profesionales que amaban a su nación y cumplían con su deber. A menudo hablábamos con ellos después de la captura y comíamos con ellos. Nos despedíamos cuando los camiones venían a recogerlos. Bromeábamos con ellos diciéndoles que se dirigían a Berlín. Pero de otra manera. Os contaré una anécdota graciosa que vi. Uno de infantería cogió un casco y una gorra de un soldado y se los quiso quedar de recuerdo. Creo que fue Meyer quien se le acercó, y le advirtió que no somos ladrones, merodeadores ni saqueadores, y que sí cogemos objetos personales de soldados honorables. Le ordenó que devolviera al soldado sus objetos, y luego pidió a nuestro intérprete que viera si alguien tenía un recuerdo que pudiera darle al buscador. Uno se acercó, y le dio un folleto de propaganda polaca para que se rindiera. ¿Puedo preguntarle cómo pasó de la Leibstandarte a la división Viking? Sí, una cosa que tiene el ejército, como cualquier empresa, es que suele haber oportunidades de progresar. Las SS no eran diferentes. Empezabas desde abajo, y si hacías bien tu trabajo podías ascender. Yo empecé desde abajo, en señales, y después de Francia pasé a artillería. Me gustaba esta rama, ya que coordinaba los ataques y aconsejaba sobre las ubicaciones. Esto me venía como anillo al dedo. Después de Polonia tuve la oportunidad de asistir a la clase de oficiales, y me ascendieron a un Untersturmführer el 9 de noviembre. Algo que sé que enfadó a mucho personal de la Leibstandarte fue que el Reichsführer utilizó la Leibstandarte para construir muchas de las otras divisiones de las SS. Constantemente perdíamos hombres y muchas veces solicitaban llevarse amigos con ellos. Normalmente se les concedía. Tuve la oportunidad de ir a Viking, ya que era una nueva formación. Llegó a su nombre en 1941 y entrenamos muy duro para convertirnos en una unidad cohesionada que estuviera lista para la batalla. Me destinaron a la artillería y Steiner era nuestro comandante. Murió en 1966 y es una lástima que nunca tuviera la oportunidad de conocerle. Era un líder muy querido y un gran táctico. Fue aquí, con el 3er batallón, que me dieron la Cruz Alemana de Oro. ¿Qué hizo para ganar la Cruz de Oro alemana? Nada en particular. Se enumeró que hubo muchos casos de acciones de contención donde nuestra artillería paró en seco. Muchos ataques de Iván. Trabajamos como un equipo, y todos mis hombres mostraron una valentía y fortaleza extremas. Muchas veces rechazamos ataques con nuestras propias manos. Los hombres que hicieron esto fueron condecorados con un broche de combate en diferentes grados. Significaba que nos enfrentábamos al enemigo, y veíamos el blanco de sus ojos, y en muchas ocasiones sobrevivíamos. Muchas veces, Iván estaba borracho cuando atacaba y tenía reflejos lentos, lo que facilitaba su derrota. Fue bueno para nosotros, ya que muchas veces nos quedábamos sin munición cuando ellos se abrían paso. ¿Puedo preguntarle su opinión sobre las afirmaciones de que las SS eran una organización criminal que cometió innumerables crímenes de guerra? Sí, ya hemos hablado de ello. Tengo la impresión de que se nos juzga injustamente por acciones que, o bien no se entienden bien, o son inventadas, o fueron accidentes y no intencionadas. Por ejemplo, la granja en Polonia fue incendiada por el fuego de nuestros hombres y los bandidos murieron en el incendio. No tenían intención de quemarla, pero el combate lo provocó. Esto ocurría a menudo, ya que el enemigo fortificaba estructuras y luego nos culpaban de su destrucción. En Polonia, una familia que huía junto a unidades del ejército fue atacada por Stukas, matando a un niño. Tenían órdenes estrictas de evitar atacar columnas que parecieran tener civiles. Lo sé porque escuché algunas de las conversaciones entre pilotos por nuestras radios. Esto fue así en Polonia, Francia y en todos los frentes en los que participé. La verdad es que hicimos todo lo posible por evitar cualquier destrucción o pérdida innecesaria. No nos servía de nada dañar a la población civil, nos desvivíamos por protegerla y ayudarla. Fui a un restaurante de Normandía que era famoso por sus tortillas. La dueña era una mujer muy sensata, e incluso me confirmó que vio a las fuerzas alemanas IR más allá de lo normal para ayudar a los franceses tras la rendición. Me dijo que estaba encantada de que los alemanes no solo no atacaran las ciudades francesas, sino que además ayudaran rápidamente a la población. Fui testigo de ello a menudo detrás de las líneas, en todos los frentes, incluso en Rusia. Sé que pudo haber pequeños problemas con robos o insultos a la gente en las zonas ocupadas, pero era raro. No se daban permisos para ser crueles o vengativos con la gente, sino todo lo contrario.
Personalmente creo que las historias de civiles ejecutados sin motivo por hombres de las SS son falsas, o hay mucho más en la historia que no se contó. No veo ningún caso en el que nuestros hombres mataran a propósito a prisioneros o civiles sin motivo. Lo que sí sé es que quienes decidían actuar como saboteadores o espías se exponían al juicio de los tribunales de campaña, que a menudo dictaban sentencias de muerte. Esto formaba parte de las convenciones de Ginebra y La Haya, y estaba permitido. Todas las naciones hicieron cosas así durante la insurrección y la oposición en tiempos de guerra. Solo las SS fueron señaladas para recibir el castigo por esto. Es interesante para mí que muchos de los juicios después de la guerra en el oeste resultaron en la reivindicación de los hombres de las SS. Si alguno de nuestros hombres cometió crímenes, yo sería el primero en decir que deben pagar por sus crímenes, pero me temo que las afirmaciones del enemigo no son como dicen, y los periódicos trabajan para alimentar estas historias falsas. En cuanto a los numerosos testigos oculares que aparecen incluso en la actualidad, me cuesta creerlos. He visto historias en las que dicen que los alemanes simplemente caminaban por la calle disparando a civiles por diversión. Esto es absurdo y peligroso. ¿Puedo preguntarle su opinión sobre los muchos alemanes de hoy que dicen que el Tercer Reich fue malo y se avergüenzan de lo que ocurrió? Sí, le diré lo que pienso al respecto. Cuando se pone a la gente en escenarios traumáticos en los que podrían ser asesinados, están agradecidos a quienes les salvan. Los aliados pretendían salvarnos del mal y se han pasado los últimos 40 años convenciéndonos de ello. Mucha gente lo acepta porque es la salida fácil. Verán, desde el 33 hasta el 39 Alemania experimentó una magnífica transformación. El gobierno que el Führer formó trabajó para Alemania. Nuestras vidas cambiaron, pero a nivel espiritual. Había que vivir en esa época para entenderlo. La gente tenía un propósito real y un deber que era claro y sano. Sin embargo, había unos pocos que no querían aceptar esta idea. Eso sí, eran muy pocos y muy callados. A la mayoría les gustaba lo que estaba pasando, porque les daba seguridad y prosperidad. Los que se oponían al nacionalsocialismo eran fanáticos marxistas, capitalistas y monárquicos. No les importaba ni entendían el problema judío, solo les importaba su riqueza y su ideología. La policía estatal se ocupaba de estos tipos, y cuando se les juzgaba se les imponían fuertes multas, o se les enviaba a prisión. Quiero hacer hincapié en que estos eran raros, y solo una pequeña parte de nuestra gente. Esto fue antes de la guerra, y luego vino la guerra. 1918 dejó un miedo terrible en nuestros dirigentes, y debido a ello impusieron muchas restricciones en diversos momentos. Durante los 3 primeros años de guerra, uno se preguntaba si realmente se estaba librando una guerra. La vida en casa y en las zonas ocupadas era como en tiempos de paz, salvo por los ejercicios antiaéreos y los ataques menores. Cuando los aliados enviaron espías y agitadores para trabajar en el pequeño círculo de los antinacionalsocialistas, las cosas empezaron a cambiar. Ahora se sabe que estos espías trabajaban con los aristócratas y los marxistas para atacar nuestras ciudades y nuestra industria. Cuando eran capturados, se enfrentaban a la ejecución tras el juicio. Esto se hacía para castigar y disuadir. Debido al peligro de una revuelta interna y de espías, se impusieron controles más estrictos a las poblaciones, algunos bastante incómodos, lo que causó frustración. No era así como se suponía que debía funcionar el Estado nacionalsocialista. No era una ideología belicista. La escasez de alimentos afectó duramente a la población de las grandes ciudades, y el combustible era muy difícil de conseguir, por lo que mucha gente tuvo que pasarse a los coches de leña, que mataron a muchas personas debido al envenenamiento. El fracaso en detener los bombardeos, así como los panfletos de propaganda aliados que se lanzaban y emitían constantemente, ayudaron a influir en la gente. Sí, se podían escuchar programas de propaganda aliada, pero estaba mal visto. Muchos lo hacían por el valor del entretenimiento y prestaban escasa atención a las noticias de la guerra. El pueblo alemán estaba cansado, asustado y hambriento en 1945. Habían dado todo lo que podían. Permanecieron fieles al Führer, aunque algunos se preguntaban por qué no ponía fin a la guerra. Los inteligentes sabían lo que significaba la rendición incondicional. No era tan sencillo para Alemania abandonar. Cuando llegaron los aliados y terminó la guerra, se embarcaron en una campaña de terror sin parangón en la historia moderna. Hicieron a todo el Estado y a sus partidarios culpables de crímenes y exigieron castigo. Convencieron a los supervivientes de que todo lo que habían vivido no era más que un mal episodio de nuestra historia y que, gracias a su misericordia, la vida mejoraría. Un síndrome se apoderó del pueblo alemán, que empezó a estar de acuerdo y a colaborar con sus verdugos. Muchos se volvieron contra miembros nacionalsocialistas, a veces los propios nacionalsocialistas se volvieron unos contra otros solo para sobrevivir. Las SS
fueron el objetivo de los soviéticos, que ejecutaron a muchos hombres de las SS, especialmente a voluntarios extranjeros. Occidente nos trató mejor. Con el paso de los años, cuando la vida volvió a la normalidad para nosotros, muchos simplemente aceptaron olvidar lo que vivimos. Es mejor para la mente vivir feliz y no con ira. Muchos lo hemos hecho. Odiamos lo que pasó y lo que nos hizo el enemigo. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Hay quienes por autopromoción o por unos minutos de fama han salido a contar lo mal que se vivía en el Reich. Hablan de gran persecución, miedo y repugnancia. Creo que mienten. Los judíos y los marxistas, es cierto, han sido los primeros en denunciar detenciones y persecuciones. De hecho, fueron acorralados y encerrados. En el caso de los judíos de Europa, fueron vistos como enemigos, trabajando en su interior para destruir. Muchos fueron obligados a vender sus bienes y fueron enviados al este para ser reasentados, donde no podían tener ninguna influencia sobre nosotros. Es cierto que las SS ayudaron a tomar parte en esto, y las Waffen-SS han tenido que rechazar esta acción por inmoral. Incluso hoy en día, si queremos publicar un libro o unas memorias, debemos inclinarnos ante el Estado y mostrar cierto remordimiento por las acciones del Estado. Yo digo que lo que ocurrió con los judíos ocurre en tiempos de guerra. Creo que la mayoría de las naciones eliminaron a personas que pensaban que podían causar problemas. Me sabe mal que mujeres y niños se vieran implicados, y muchos murieron, creo que debido a los bombardeos aliados de campos israelíes, pero esto fue al final de la guerra. Los nacionalsocialistas habían perdido la mayor parte del control en abril de 1945, y fue entonces cuando muchos prisioneros, que fueron trasladados al oeste para protegerlos de los soviéticos, enfermaron. Ana Frank es un buen ejemplo de ello, pero fue una de tantas. Hoy su familia es millonaria gracias a un diario falso que escribió su padre, buscado en Alemania por delitos financieros. Como comprenderán, no tengo remordimientos por nada. Fuimos soldados y servimos a nuestra nación con honor. La guerra ha parido muchas historias falsas, de las que no podemos defendernos de verdad. Ahora veremos una entrevista realizada al Sturmbannführer Eberhard Heder en 1993. Gracias por reunirse conmigo, coronel. Me gustaría preguntarle, si puedo, ¿por qué eligió las SS como rama en la que alistarse? Sí, hijo. Es anterior, sin embargo. Y que es difícil para mí responder a usted ve. La verdad es que no lo sé. Imagino que se debe a la época en la que crecí. Estar en las SS negras en aquella época no era nada malo. Se veía como el más alto nivel de servicio al Estado. La SS se consideraba muy elitista, y era difícil entrar en ella. Yo no formaba parte del partido y nunca tuve nada que ver con ellos. ¿Quién iba a pensar en 1937 que el mundo daría un vuelco en tan solo unos años? Yo estaba en los pioneros Dresden con Deutschland, y nuestro cuartel estaba en Dresde, una ciudad tan maravillosa antes de las bombas. Llevar el uniforme negro significaba prestigio y abría puertas a los miembros. Himmler realmente creó una organización como ninguna otra. ¿Creerías que las SS también tenían miembros judíos? Por todo lo que se ha dicho, todavía hoy me interesa saber que Emil Maurice fue uno de los primeros fundadores de la Stoßtruppe Adolf Hitler. Fue una pequeña y efímera unidad de guardaespaldas creada para proteger a Hitler en 1923 y amigo de Hitler. Puede que Himmler y él no se llevaran bien, pero tenía mucha influencia en las cosas. Algo que nunca entendí fue si el régimen era antijudío. ¿Por qué tantos judíos sirvieron en las Fuerzas Armadas y en el gobierno? Aquí tienes algo en lo que pensar. ¿Alguna vez conoció a Hitler o a Himmler? Sí, éramos guardaespaldas de Hitler, así que le veíamos en los desfiles. El Leibstandarte estaba más cerca de él que el resto, debido a que estaba destinado en Berlín. A Himmler lo veíamos a menudo. Visitaba todas las unidades de las SS al menos una vez al año para ver cómo iban las cosas. Teníamos que ponernos en fila para ser inspeccionados y para realizar un desfile. Normalmente acudía a comer o cenar después. Durante la guerra, Himmler acudía a menudo al frente para inspeccionar a las tropas. Formó las Waffen-SS y se interesó mucho porque se cubrieran todas sus necesidades. Era todo un personaje. Para nada el tipo de soldado. Era más policía que soldado. Recuerdo que estaba muy comprometido con el pasado. Cuando me convertí en oficial, tomó la palabra y nos dijo: «Vuestro destino es proteger a esta raza sagrada y crear su futuro. El destino os ha llamado a las armas, y la providencia estará con vosotros como lo estuvo con los antepasados». Siempre se me quedó grabado, ya que estaba obsesionado con nuestro pasado.
que era la razón por la que llevábamos antiguos símbolos germánicos y vikingos. De eso trataba este castillo Wewelsburg. Lo convirtió en un lugar de investigación del pasado. Cuando se mira todo lo que hay aquí, se hace en honor a la historia germánica. Debo confesar que la vida era bastante buena en aquellos tiempos. No estaba tan mal ser un hombre de las SS. ¿Puedo preguntarle su opinión sobre las acusaciones de crímenes de guerra contra las SS? Oh, no es bueno hablar de esas cosas hoy. Ciertamente no defenderé a todos. Le diré que todos mis hombres fueron absueltos de cualquier acusación hecha por los aliados. Los soviéticos intentaron acusar a Viking de algunos crímenes, pero se demostró que eran falsos. Luchamos como soldados profesionales y teníamos órdenes estrictas de tratar a nuestros enemigos como combatientes. Puedo decir que también fuimos justos con los partisanos. Ni yo ni mis oficiales vimos ningún maltrato. Se lo puedo asegurar. A veces interrogaba al enemigo y puedo compartir con ustedes una observación. Parecía que a todos les decían que éramos criminales y asesinos de inocentes. Lo tenían metido en la cabeza, y creo que se lo decían para que lucharan aún más. Lo mismo para Viking, habíamos visto que no hacían prisioneros, así que en mala situación luchamos como leones. Creo que los oficiales políticos contaban a estos hombres historias de crímenes y atrocidades para que lucharan duro y con ganas de venganza. Lamentablemente, estas historias tuvieron muy malas consecuencias al final de la guerra. Muchos de mis hombres cayeron tras rendirse. Si los soviéticos te atrapaban, había pocas esperanzas para los soldados de las SS. Los aliados eran mucho mejores. Entendían que éramos soldados, que solo cumplíamos con nuestro deber por nuestra nación y nuestro pueblo. Ahora, no puedo decir sobre los otros. Hay juicios bien documentados que ocurrieron después de la guerra, y de hecho algunos incluso ocurren ahora. Hay que recordar que gran parte de la Waffen-SS estaba formada por voluntarios extranjeros, por lo que tenían actitudes que traían siglos de conflictos al frente. Es posible que algunos se tomaran a pecho el hecho de que tenían cuentas pendientes con pueblos que podían haberles ofendido. Esto no es en absoluto una excusa si hicieron mal, pero ayuda a explicar algunas de las incidencias en los Balcanes y en Francia. Otros ni siquiera puedo explicarlos. Disparar a civiles como rehenes nunca es aceptable. Debo decir que nunca vi esto, pero es una afirmación hecha contra las SS y las unidades de policía. Eso es lo que oigo hoy en día. Las unidades de policía, que estaban bajo el control de las SS a través de Himmler, tenían mala reputación entre la población. Incluso algunos alemanes han salido a decir que la policía era dura con ellos, así que no se puede defender eso. Aquella maldita guerra dejó muy mala impresión en mucha gente. ¿Cómo se sintió cuando se declaró la guerra? Yo era joven y tonto entonces. Aplaudí la declaración. La razón era que a muchos jóvenes les habían enseñado que Alemania había recibido un maltrato con Versalles. Perdimos muchas tierras, incluida la gente que había vivido allí durante cientos de años. Se convirtieron en ciudadanos de otro país de la noche a la mañana. Queríamos vengarnos por ello, arreglar lo que considerábamos una injusticia. El problema polaco era la causa de todo. Nos decían entonces que nuestra gente que estaba atrapada en Polonia estaba siendo maltratada y abusada. Yo vi llegar a algunos refugiados en el 38 y el 39, así que tal vez hubiera algo de cierto en esta afirmación. Hoy, por supuesto, es tan mezquino pensar en ir a la guerra sin intentar encontrar soluciones. La guerra nunca debería ser la respuesta a un problema. El ambiente era de ansiosa expectación. Todos éramos jóvenes y estábamos ansiosos por participar en la lucha. Casi temíamos perdérnosla. ¡Qué bufones éramos entonces! ¿Quién nos iba a decir que acabaría tan mal para nosotros solo 5 años después? Tengo entendido que luchó en el frente oriental. ¿Cómo era el soldado ruso? Me pareció muy feroz y tenaz. Eran sigilosos en el sentido de que tenías que vigilar tus espaldas. Se hacían los muertos y luego te disparaban. Algunos no eran profesionales en absoluto. El sistema comunista aceptaba a cualquiera como soldado. La mayoría eran jóvenes campesinos sin educación. Me di cuenta de que algunos ni siquiera sabían leer ni escribir y, sin embargo, los enviaron a luchar en la guerra. Repito, les habían dicho que íbamos a matarlos a todos, así que cuando se rindieron estaban muertos de miedo. Vi a uno cagarse en los pantalones cuando un suboficial rudo fue a registrarlo. Fue duro con él. Tuve que decirle que le tratara como a él le gustaría que le trataran, y él se limitó a gritar: «Me matarían a tiros si tú lo sabes, y me niego a disparar a un teniente desarmado». Tuve que dejarlo ahí. Incluso tenían mujeres sirviendo en el frente también. Algunas eran francotiradoras, y muy buenas. Teníamos que vigilarnos. Una vez vi a algunas de ellas,
habían atacado una posición en la que se equivocaron de fuerza y las derribaron a todas. Eran muy valientes y era difícil luchar contra ellos. Algunos hombres se negaron a dispararles al principio, y a menudo pagaron ese error con la vida. Al igual que con los perros, al principio los armaban con minas, y algunos hombres no se atrevían a disparar a un animal. Estos perros fueron entrenados para ir debajo de un Panzer y volarlo. Los combates en el este fueron muy duros. Nos superaban en número desde el principio, y fue un duro combate tras otro, incluso cuando Iván se retiró. Me han dicho que ganó la Cruz de Caballero. ¿Puedo preguntarle qué ocurrió para que se la concedieran? Sí, estábamos en posiciones en un bosque llamado Ledniska, y nos enfrentábamos a un vasto ejército. Tenían que tener una ventaja de 10 o más a 1 sobre nosotros. Tenían artillería masiva, aviones y blindados. Nosotros solo teníamos apoyo de artillería ligera y armas ligeras con las que luchar. Era extremadamente desigual. Sabía que en este aprieto teníamos que mantener el espíritu de lucha y dar esperanzas a los hombres. Cuando se abrían oportunidades, dirigía contraataques para romper las concentraciones enemigas que se preparaban para golpearnos. Esto funcionó, ya que desbarató sus planes y los sumió en un caos total. Seguimos así hasta que pudimos ser relevados y separarnos. Gracias a ello fui propuesto para la cruz. Ya llevaba la cruz alemana de oro. Fue un momento de gran orgullo para mí, pero agridulce, ya que la guerra estaba claramente perdida, por lo que me preguntaba cuánto sacrificio más habría que hacer. Al final luchamos para permitir que muchos de los refugiados escaparan de los soviéticos. Oímos hablar de mujeres violadas, hombres abatidos a tiros e incluso niños. Un hombre llamado Ehrenburg dijo a los soldados que hicieran estas cosas a los alemanes, y así lo hicieron. ¿Cree que servir en la Bundeswehr se parecía en algo a las Waffen-SS? Cielos, no, tuve la suerte de poder seguir sirviendo. La mayoría de los hombres de las SS estaban vinculados al partido, con crímenes de guerra o eran fanáticos. Reconocí los errores del pasado y seguí adelante. Solo quería servir a Alemania y nada más. Es un testimonio para la OTAN haber acogido de nuevo a Alemania en la familia europea. Ahora que se ha producido la reunificación, quizá todo se perdone y avancemos hacia un futuro mejor. Ahora que el comunismo ha muerto. Estoy agradecido a los amigos y aliados que han protegido a Alemania de la amenaza soviética. Una última pregunta. ¿Cree que Rusia planeaba atacar Alemania en el 41? Hay un libro escrito que dice que Stalin estaba planeando un ataque, y Hitler fue lo suficientemente listo como para adelantársele. Chico, no lo sé. Es posible. Y recuerdo la gran cantidad de prisioneros y suministros que se tomaron al principio. Por supuesto, Rusia nunca lo admitiría, pero quién sabe. Es muy posible que se avecinara un ataque. Sé que Hitler estaba convencido de ello, y por eso fuimos a Rusia. He oído a algunos camaradas insistir en que es cierto. Incluso desde el principio, dijeron que vieron mapas de Polonia y Alemania en oficiales que capturaron. Sé que había grandes arsenales de armas, tractores y material para puentes que vi capturados al principio. Y eso no es material defensivo. Nuestra Luftwaffe derribó cientos de aviones solo el primer día, así que Stalin estaba acumulando fuerzas en la frontera. Tal vez ahora que los archivos se están abriendo pueda haber más investigación. Leí que acaban de encontrar las listas de todos los presos de Auschwitz que murieron. He visto que solo aparecen unos pocos miles de víctimas en lugar de los 4 millones que se reclaman, así que quién sabe hasta dónde llegará. Ahora veremos las memorias de Henk Kistemaker. Kistemaker fue un voluntario holandés en la Viking. Cuando todavía era un niño, a menudo íbamos a visitar a muy buenos amigos de mis padres que vivían en el este de Holanda, cerca de la frontera con Alemania. En 1936, nos fuimos a Alemania en coche, porque mis padres y sus amigos conocían un restaurante donde podíamos degustar un plato de truchas maravilloso. Era un día soleado de verano, y cuando entramos en un pequeño pueblo alemán, se estaba llevando a cabo una especie de festival. Las banderas con la esvástica ondeaban, los carteles, las guirnaldas y las flores colgaban por todas partes, y la ciudad se veía increíble. Vi grupos de muchachos de las juventudes hitlerianas marchando y cantando, y parecían tan felices que comencé a pensar en lo maravilloso que era todo, hasta que mi padre le dijo a su amigo: «Mira a estos niños, es terrible, crecerán, y nada bueno saldrá de ellos». Simplemente no pude entenderlo. Mi familia siempre ha sido antinazi, pero no antialemana. Cuando mi padre pronunció estas palabras sobre los jóvenes alemanes que marcharon y cantaron de un humor tan alegre, llevándome al deleite, tuve sentimientos pronazis.
Estos sentimientos se fortalecieron porque a menudo no estaba de acuerdo con mi padre, lo que me llevó a las Waffen-SS. Me convertí en la oveja negra de la familia, pero mi madre, mi hermano y mis hermanas seguían escribiéndome cartas. Nos agradaban la mayoría de nuestros comandantes. El líder de escuadrón, el comandante de pelotón, el comandante de compañía. No solo nos agradaban, sino que los respetábamos. Si estábamos mojados, fríos y exhaustos, sabíamos que lo mismo les sucedería a nuestros comandantes. Solo recuerdo a un suboficial al que no le agradaba. Era un cabo que maltrataba a los flamencos. Una noche de Navidad, cuando estaba borracho hasta perder el conocimiento, lo envolvimos en una manta, lo arrastramos por las escaleras con los pies por delante, lo arrojamos a uno de los lavaderos y abrimos el agua fría. Lo golpearon el primer día, pero sus compañeros no reaccionaron de ninguna manera. Después de eso, se comportó mucho más decentemente. La formación se centró principalmente en cuestiones disciplinarias. Nos remacharon en la cabeza para que se obedecieran las órdenes del comandante. Si su comandante era, por ejemplo, solo Oberschütze, que estaba solo un paso por encima de usted, no importaba en absoluto, ya era su comandante. Sin embargo, nunca nos ordenaron hacer nada que no tuviera sentido, como saltar por una ventana sin antes comprobar su altura sobre el suelo, etc. Sin embargo, nos podrían haber ordenado acostarnos en una zanja llena de agua o en arbustos de moras, o dejarnos caer en la nieve húmeda derretida. A veces se convirtió en una competencia entre la voluntad de una persona y la voluntad de todos los demás. Esto no significaba que querían quebrantar nuestro espíritu, para nada, solo significaba que la orden que nos habían dado tenía que ser cumplida. Una vez, estábamos haciendo ejercicios en medio de un campo que se inundó durante una inundación. Luego se congeló y luego se descongeló parcialmente. Esa es la opción ideal para encontrar refugio. Al principio, todos intentaban no mojarse, manteniendo el peso del cuerpo sobre los dedos de los pies y las palmas de las manos, pero a medida que la fuerza se agotaba, pasamos a los codos y las rodillas. Al final, nos dimos cuenta de lo inútil que es desobedecer órdenes y comenzamos a tirarnos al suelo con todo nuestro cuerpo. Incluso empezamos a jugar, tratando de tirarnos al suelo más cerca de nuestro suboficial y derribarlo. Al final lo conseguimos, y el resto de suboficiales que lograron mantenerse secos, se rieron con ganas de él. Limpiar y limpiar era un culto. Si te decían que tu habitación, rifle o uniforme debían estar limpios, se entendía bastante literalmente. La limpieza se realizaba normalmente los sábados por la mañana. Comenzó con el hecho de que todos los muchachos, arrastrándose a cuatro patas, rasparon los pisos de piedra de largas pasillos y escaleras. Después de hacer esto, comenzamos a limpiar nuestras habitaciones. Movimos camas y armarios, fregamos pisos y limpiamos el polvo de todos los listones y estantes. Las ventanas estaban fregadas con periódicos húmedos. Todo esto fue seguido por una inspección, y cómo pasaríamos nuestro fin de semana dependía de sus resultados. Inspeccionaron no solo las habitaciones, sino también a cada soldado, su catre, su cama y el contenido del casillero. Lo único que no se controló fue una cartera de soldado, en la que guardamos objetos personales, papel de escribir, fotografías, cartas de casa, etc. Pronto llegué a la conclusión de que es mejor tener solo dos cepillos de dientes, 2 peines, 2 navajas, 2 pañuelos, 2 pares de calcetines. Una vez, durante una inspección, se encontró una cerilla detrás de la pata de un gabinete. No nos dijeron nada, pero esa noche a eso de las 11 de la noche, cuando estábamos todos dormidos, nos ordenaron hacer fila con una colcha completa y sacar una frazada. Cuando nos alineamos, ordenaron a 4 muchachos que tomaran una manta por las esquinas, pusieran un fósforo en el centro. Luego caminamos alrededor de 1 hora, después de lo cual tuvimos que cavar un hoyo de 1 metro por 1 metro, y 1 metro de profundidad para enterrar una cerilla. A la mañana siguiente, todo siguió como antes, como si nada hubiera pasado. En la parte de formación en Bad Tolz, hicimos un curso de introducción y recibimos el título de Standartenoberjunker. Aquí, estalló una acalorada discusión entre uno de los instructores y nuestro camarada danés. La disputa giró en torno a una alianza violenta entre los países europeos y Alemania. Esta disputa se convirtió en algo más sustancial que solo un desacuerdo entre 2 personas. Todos entramos en un debate. Quedó claro que muchos voluntarios teutónicos tienen una actitud negativa hacia la ocupación de sus países por parte de Alemania. Los sentimientos estallaron y se requirió gesticulación. Esa misma noche, casi todos los cadetes extranjeros cosieron emblemas en forma de sus banderas nacionales en la manga izquierda. Por lo general, solo algunos de los cadetes usaban tales emblemas. Al día siguiente, no hubo reacción de los instructores ni de los oficiales. Nadie se quejó, nadie preguntó nada. Pero a los pocos días, el oficial que participó en la disputa fue trasladado a una unidad de primera línea.
En cuanto al adoctrinamiento, por supuesto, lo recuerdo bien. Se nos ordenó trabajar en ciertas partes del libro de Hitler Mein Kampf y prepararnos para responder preguntas para la siguiente lección. No nos gustó nada. Tenía que dedicar gran parte de mi tiempo libre a algo que no nos interesaba mucho. La barrera del idioma también era un problema considerable. Para la mayoría de nosotros, sería muy difícil explicar lo que hemos leído en este libro, incluso en nuestro idioma nativo. Bueno, ni siquiera sabíamos muchas palabras comunes y expresiones simples en alemán. Entendíamos los comandos, sabíamos los nombres alemanes de todos los componentes de nuestras armas y uniformes, y en la ciudad no teníamos problemas a la hora de pedir cerveza, algún plato o hablar con alguien del lugar. Pero nuestro diccionario no incluía ningún término político. En la parte académica, también estudiamos Weltanschauung, filosofía y política. El nombre de nuestro instructor era Weidemann. También usó Mein Kampf, pero profundizó mucho más en este libro. De nuevo, no nos gustó mucho, pero gracias a esto surgieron momentos interesantes. En nuestra habitación, entre los 8 cadetes, había un holandés de la ciudad de Nijmegen, llamado Franz Gebhardt. Ya era sargento de carrera de las SS, y lucía una cruz alemana de oro. No sabíamos exactamente por qué recibió esta orden. Todas las tardes, cuando teníamos que hacer los deberes, encontraba la oportunidad de salir a la ciudad. Aparecía poco antes de que se apagaran las luces, preguntaba qué estaba programado para mañana, revisaba sus notas y se iba a la cama. Al día siguiente, siempre respondió a todas las preguntas con confianza. Nuestro instructor podría designar a uno de nosotros para el papel de enemigo ideológico, por ejemplo, un comunista, cuando él mismo representaba a un miembro del nacionalsocialismo, dispuesto a defender los intereses del partido y de la patria. Por lo general, nos derrotó rápidamente en una disputa ideológica. Sin embargo, una vez le dijo a Gebhardt que desempeñaría el papel de reportero de un periódico inglés en la discusión. Gebhardt ganó con confianza, y Weidemann perdió por completo la compostura y parecía un completo tonto. La orden de ejecución llegó el 11 de julio de 1943. Partimos temprano en la tarde, nos mudamos toda la noche, dormimos durante el día. Todos los días tratábamos de vernos diferentes para mezclar las cartas para aquellos que podían rastrear nuestros movimientos. Luego exhibíamos todas nuestras armas, luego las escondíamos. Un día vestíamos túnicas, otro una túnica, el tercero estábamos camuflados. Incluso cambiamos la insignia de nuestra división en camiones. Los partisanos rusos deben haber estado perdidos para averiguar qué unidades estaban en marcha. Finalmente llegamos al lugar y dimos la vuelta, dividiéndonos en pequeños grupos. Cuando estás en tal orden de lucha, no tienes idea de lo que le está sucediendo a la derecha o a la izquierda. Nuestra compañía se encontró con un convoy de camiones con soldados de la Wehrmacht que, aparentemente, los rusos sacaron de las posiciones defensivas. A medida que avanzamos, abandonamos el uso de camiones debido al fuego de artillería enemiga. Saltamos al suelo y caminamos. El camino era campestre, el suelo era blando y arenoso, lo que hacía que nuestra marcha, especialmente con una ametralladora pesada sobre los hombros, fuera muy fatigosa. Ya estaba agotado cuando nuestro comandante me alcanzó, y me quitó la ametralladora para darme algo de tiempo para descansar. Todo este tiempo nos estuvo instando a que nos moviéramos lo más rápido posible, porque había una necesidad urgente de nosotros. Al final, tomamos las posiciones que dejó alguien y hubo un respiro. Las posiciones que ocupamos eran excelentes. Las trincheras y los refugios estaban bien excavados y equipados. Los rusos deben haber atacado aquí con grandes fuerzas y de forma bastante inesperada, porque en los refugios encontramos muchos paquetes sin embalar y una gran cantidad de todo tipo de equipos y suministros. Nos lo pasamos bien eligiendo nuevos calcetines, ropa interior, etc. En medio de esta celebración de la vida, apareció un mensajero de la sede de la empresa con el siguiente mensaje: Mank y su segundo número, para llegar a la sede de inmediato. Estaba fuera de mí, porque tenía que dejar toda esta riqueza e ir al comandante de la compañía. Cuando llegamos a él, nos ordenó que tomáramos una posición de tiro en la trinchera para la defensa del cuartel general. Eran como las 3 de la tarde. Aproximadamente a las 5 de la tarde, trajeron a un prisionero, quien informó que los rusos, apoyados por tanques, atacarían temprano en la mañana del 19 de julio. Y dijo la verdad. Pronto quedó claro que este ataque fue bastante exitoso. Vi soldados de infantería rusos moviéndose de derecha a izquierda justo enfrente de mi trinchera. Tenía una MG-34, una ametralladora excelente, muy fiable y muy precisa. Mi segundo número era un rumano, el hijo de un granjero. No hablaba bien el alemán, pero su disposición para ayudarme estaba por encima del promedio, al igual que su fuerza física. Donde cualquier otro segundo número llevaba 2 cajas de cartuchos,
Él llevaba 4, y al mismo tiempo no se quedó atrás. Había escasez de latón en Alemania en ese momento, por lo que los cartuchos para rifles y ametralladoras se fabricaban con acero y luego se barnizaban para evitar la oxidación. Así que yo estaba allí. Tenía una ametralladora excelente, un segundo número de primera y mucha munición de mala calidad. Por lo general, tratamos de controlar los disparos y lanzar solo ráfagas cortas. Esta vez, sin embargo, la cantidad de soldados enemigos que se movían frente a nosotros era tan significativa que se requirieron largas ráfagas de fuego. Esto llevó al sobrecalentamiento del cañón, e incluso antes de que tuviera tiempo de cambiar el cañón, la ametralladora se atascó. El cartucho lacado se atascó en el cañón al rojo vivo. Mientras hacía esfuerzos para depurar la ametralladora, me olvidé de la necesidad de esconderme, y en ese momento me pareció que alguien me golpeaba en el hombro con un martillo. No sentí ningún dolor, pero afortunadamente aún podía mover el brazo. Entonces escuché un ruido a mi derecha y vi a mi número 2 saltar a la trinchera, como si estuviera a punto de recoger otra caja de municiones. De hecho, la bala lo alcanzó en la sien izquierda y lo mató. Parecía que el disparo procedía de algún lugar a la izquierda. Mirando allí, vi rusos con uniformes marrones. Como mi ametralladora estaba fuera de servicio, disparé mi pistola varias veces en esa dirección y luego huyó por el fondo de la trinchera. Pronto me encontré con varios soldados de las SS, a quienes identifiqué como trabajadores del Estado Mayor, cocineros e intendentes. No eran verdaderos soldados de primera línea, por lo que no era sorprendente que ninguno de ellos supiera qué hacer. El comandante de nuestra compañía yacía en el suelo. Los chicos dijeron que lo mataron, pero decidí mirarlo más de cerca. La bala le entró en la cabeza cerca de la oreja izquierda. La herida parecía fatal, y pensé que estaba realmente muerto, pero se movió. Los muchachos señalaron una trinchera, y me dijeron que querían usarla para llegar al cuartel general del batallón. Recogí a mi comandante y estaba a punto de seguirlos, pero luego logró decirme que no los siguiera, sino que siguiera adelante, hacia donde se encontraba la unidad antitanque junto a nosotros. Los muchachos me dijeron que el oficial estaba con fiebre y no hizo caso a sus palabras. Otro holandés y yo decidimos que estaba diciendo la verdad. Puse su mano en mis hombros y comencé a caminar, pero cada vez que escuchaba un disparo, él mismo intentaba caminar y me pisaba los talones, y finalmente caímos al suelo. Mi amigo holandés resultó herido en el muslo y apenas podía moverse. Lo más fácil resultó ser simplemente cargar a mi comandante, echándolo sobre su hombro. Aquí no era agradable, porque me empezó a doler el hombro herido, pero seguíamos moviéndonos. Mi camarada iba detrás de mí, mientras varios rusos lo seguían a cierta distancia, que lo sujetaban a punta de pistola. Estaban tan asustados y confundidos como nosotros, y al final, un disparo fue suficiente para obligarlos a esconderse. En algún momento me detuve para recuperar el aliento. Esto le permitió a mi comandante abrir su tableta y mostrarme a dónde íbamos. Quería creer que tenía razón, aunque aparte de nosotros 3 y un puñado de rusos que nos seguían, no había nadie a la vista. Corrimos hasta el final de la trinchera y continuamos nuestro camino por la parte superior hasta que vi un montón de árboles, donde según el comandante, se encontraba nuestra unidad antitanque. Inmediatamente después caímos en un gran embudo, y nos refugiamos en él. Le dije al holandés que me ayudara, porque estaba completamente agotado. Ahora llevaba al comandante en brazos, y media hora después llegó un Volkswagen a recogernos. Me llevaron a un puesto de curas, me trataron la herida y me dijeron, para mi alivio, que la herida era superficial y que no había lesiones graves. Aquí me reuní una vez más con el líder de mi pelotón, quien me contó una triste historia. Casi toda la compañía murió cuando sus posiciones fueron aplastadas por los tanques rusos temprano en la mañana. Después de eso, fui transportado a un hospital ubicado en Dnepropetrovsk. Para el 23 de agosto de 1943, me recuperé y recibí una casa de vacaciones. Cuando llegué a casa, vi allí un paquete con una cruz de hierro de segundo grado. La madre avergonzada me dio mi premio junto con una carta de presentación de mi compañía. En ese momento, muchos de los muchachos de nuestra unidad ya eran extraños, en su mayoría rumanos. Nuestra línea defensiva discurría a lo largo del Dnieper. El área estaba abierta, cubierta de arbustos y pequeños bosques con arboledas dispersas. Los rusos hicieron varios intentos de atacar a través de esta franja favorable, desde su punto de vista, pero cada vez logramos vencer sus ataques. No podían moverse de noche sin hacer ruido, así que no tuvimos ningún problema especial. El 2 de noviembre de 1943 sentimos que algo iba a pasar, porque escuchamos a los rusos cantando canciones y haciendo ruido en general. En otras palabras, bebieron su ración de vodka, que se suponía que les daría valor antes del ataque. Eso sí, a las 6 de la tarde recibimos información de que el ataque estaba por comenzar. En ese momento yo estaba al mando del pelotón,
e inmediatamente mandé a todos del banquillo a las trincheras. Todos se fueron, excepto un rumano, que me dijo que alguien le había quitado el casco y que el que quedaba le quedaba pequeño. Quería quedarse para proteger el banquillo. Le dije todo lo que pensaba al respecto, le di mi casco y salí del banquillo con solo una gorra en la cabeza. Luego me uní a mi segundo número, que ya estaba al lado de la ametralladora. Comenzó el ataque, más feroz que de costumbre, pero lo rechazamos de nuevo. Como de costumbre, en este momento nuestra artillería comenzó a disparar, bloqueando el camino de retirada de los rusos que estaban bajo el fuego de las ametralladoras. Esta vez, los proyectiles cayeron muy cerca de nosotros. Escuché explosiones a nuestra izquierda, una a cierta distancia de nosotros, la otra en general bastante cerca. El tercero dio en el clavo, explotó justo enfrente de nosotros y destrozó nuestra ametralladora. Llegamos un momento demasiado tarde para correr al fondo de la trinchera. Parecía que un gran peso me empujaba hacia abajo. Mi segundo número comenzó a maldecir, gritando que los bastardos le arrancaron la nariz, pero no fue tan malo. Una diminuta astilla le atravesó la nariz y la sangre brotó de él como si fuera un cerdo sacrificado. Decidimos pasar al banquillo para que yo pudiera vendarlo. Para mi sorpresa, descubrí que no podía moverme. Pensé que simplemente senté mis piernas cuando estaba en cuclillas. Cuando cayó el siguiente proyectil, fui arrojado al fondo de la zanja con tanta fuerza que me rasqué la cara contra el suelo. Le grité a mi amigo que no fuera bobo y que se calmara. Me ayudó a llegar al banquillo. Sin embargo, ya en el lugar, dijo que ni siquiera me tocó, y en cualquier caso, no me empujó. Se me ocurrió que algo andaba mal. No podía sentir mis piernas debajo de mí, así que me desabroché el cinturón, los botones inferiores de mi chaqueta, y comencé a sentirme la espalda. Parece que no encontré nada inusual. Me bajé los pantalones, examiné mis piernas, pero nuevamente no encontré nada. Empecé a vestir a mi amigo. Luego, fumamos un cigarrillo y sentí que tenía calor. Solo estaba sudando. Me quité la gorra y la sangre me corrió por la cara. Sentí la herida en mi cabeza y me di cuenta de por qué mis piernas no funcionaban. Después de un tiempo, me arrastraron por la zanja hasta un lugar donde era lo suficientemente ancho como para que cupiera una camilla. Luego me llevaron al punto de recogida de los heridos, donde me quedé esperando el transporte para ser enviado a la retaguardia. Había suficientes heridos allí. Los rusos volvieron al ataque, y todos los heridos que podían portar armas regresaron a las trincheras. Los que se quedaron tuvieron que cuidarse solos. Nos dieron granadas de mano, ametralladoras, y nos desearon buena suerte. Entendimos todo. Se habría necesitado mucha gente para llevarnos a la retaguardia, pero no había dónde llevarlos. Los rusos abrieron fuego contra nosotros, y comenzamos a disparar. Nos tiraron granadas. Nosotros también les tiramos granadas. Afortunadamente, las unidades de la Wehrmacht, apoyadas por tanques ligeros, se lanzaron al ataque. No perdimos un solo herido, aunque algunos, incluido yo, recibimos nuevas heridas, gracias a Dios, bastante leves. Después de eso, me arrastraron a una especie de piragua, ocupada por soldados de la Wehrmacht. Era un búnker profundo con una entrada bien protegida y un techo muy grueso. Dentro había mesas y sillas ligeras. La radio sonaba y todo parecía casi una imagen de propaganda. Durante nuestro contraataque, varios prisioneros fueron capturados. Se utilizaron, como es habitual, para el transporte de municiones y para el transporte de heridos. Para llegar a la estación de preparación, tuvimos que cruzar un campo abierto bastante llano. El enemigo estaba bombardeando este espacio, y después de cada ruptura, los rusos capturados arrojaban la camilla en la que estaba acostado y buscaban refugio. El chico que estaba del lado de la cabeza mostró mucho cuidado y bajó la camilla con cuidado. En ese momento tenía un dolor de cabeza terrible, y el hecho de que la camilla se tirara al suelo no mejoró mi condición. Le dije al tipo que estaba del lado de la pierna que si me vuelve a tirar, le tiro. Le advertí un par de veces. Después de cada advertencia, se volvió más cauteloso, pero pronto abandonó nuevamente la camilla. Al final, saqué mi arma y disparé sobre su cabeza. Después de eso, todo salió como un reloj. Camaradería. Llegué a la ciudad de Ellwangen procedente del hospital de Cracovia el 4 de junio de 1944. Creo que el tiempo que pasé en esta ciudad fue el mejor de todo el periodo de mi servicio en las Waffen-SS gracias a la unidad en la que me metí. Acabé en la tercera compañía del 5º Batallón de Instrucción de Reserva. Todos los demás oficiales tenían miedo del comandante de nuestra compañía. Si pasaba algo entre él y otro oficial, esperaba hasta el sábado. Los sábados por la tarde íbamos al cine. Después de la película, esperó hasta que la compañía, cuyo comandante lo había molestado de alguna manera, salió de la sala de cine. Esperamos un rato y luego lo seguimos. Marchando, todas las compañías cantaban algo. En el momento en que comenzamos a adelantar a la compañía que teníamos delante,
marchando más rápido que los muchachos de esta compañía y cantando otra canción más fuerte que ellos, nuestros competidores perdieron el paso y comenzaron a cantar al azar. Esto significaba que su comandante obtendría tales defectos. En la mayoría de los casos, tales acciones se tomaron si hubo alguna fricción entre los comandantes de compañía o soldados de diferentes compañías. También había un lado positivo en esto. Después de tal incidente, otra compañía comenzó a tratar con más entusiasmo los entrenamientos. Marchaban y cantaban mejor, pero ninguna de las compañías pudo vencer a la que yo servía. Este es un sentimiento único. Marchar en formación todos como uno, participar en ejercicios en el patio de armas, cuando todos los movimientos se realizan de manera tan sincrónica que cada uno de ellos va acompañado de un clic claro. Relaciones con la población civil. En general, cuando la gente habla de las SS, se refiere a campos de concentración, el brutal asesinato de prisioneros de guerra y civiles. Todos sabemos de policías que trataban a la gente extremadamente mal. Sabemos de los que mataron y torturaron. Sabemos de ejércitos que cometieron crímenes de guerra. Pero todo eso no quiere decir que todos los que vestían uniforme militar fueran una bestia. Lo terrible es que cuando se trata de las SS, todos se considera sinvergüenzas, tanto Allgemeines como Waffen-SS. Las tropas de las Waffen-SS estaban formadas por voluntarios. Estos eran soldados con un nivel mínimo de preferencias políticas, mientras que el SS Allgemeine estaba lleno de miembros del partido nazi, no de soldados. La mayoría de los que hablan de SS en realidad se refieren a Allgemeine. Los que luchamos en las Waffen-SS éramos solo soldados, quizás un nivel un poco más alto que el soldado promedio de la Wehrmacht, pero esto probablemente se debió al hecho de que todos éramos voluntarios. Por ejemplo, en el pueblo de Apolinovka, al norte de Dnepropetrovsk, la población rusa local fue tratada por nuestro médico holandés, el SS Hauptsturmführer, de forma totalmente gratuita. En otra ocasión estábamos parados cerca del pueblo de Lozova y corría el rumor de que nos trasladarían a Francia o Italia. Después de un tiempo, recibimos un pedido para hacer trineos de madera para proveernos de vehículos. Habíamos planeado todo con anticipación. Nuestro departamento necesitaba hacer 4 trineos grandes. Sabíamos que el abuelo, que vivía en una de las granjas locales, iba a construir una casa para su hija, y con solo un hacha, logró tallar una excelente viga rectangular de un tronco caído. Regateamos con él y compramos este bar por 2 mantas militares, 20 rublos, cigarrillos y varias agujas de coser y pedernales. Teníamos una sierra, y en un abrir y cerrar de ojos, armamos 4 trineos, y vendimos el resto de la madera a otros departamentos. Sin embargo, al día siguiente, un rumano que hablaba un poco de ruso, y era utilizado por nuestra compañía como intérprete, riéndose de nosotros, dijo que una abuela que vivía con su abuelo vino a hablar con el comandante de la compañía. Según él, ella se quejó de que su abuelo trabajó duro durante varias semanas para labrar un bar, y ahora unos soldados de nuestra compañía se lo llevaron. Si nuestro Untersturmführer perteneciera al tipo de oficiales de las SS que suelen representar, simplemente le dispararía a la abuela. En cambio, se nos ordenó informar al comandante y explicar nuestro comportamiento. No dijimos una palabra sobre las mantas, ya que eran propiedad del ejército, pero confesamos todo lo demás. El comandante decidió que podíamos quedarnos con el trineo, ya que la viga ya había sido cerrada de todos modos, pero ordenó a los viejos que dieran 40 cigarrillos más y 10 rublos. Se acabó el trato inhumano de los lugareños por parte de los soldados de las Waffen-SS. A menudo comerciamos con productos locales a cambio de sus huevos, papas fritas y encurtidos. En este nivel se permitía la comunicación con los lugareños, pero estaba estrictamente prohibido cualquier contacto sexual con mujeres rusas. No fue difícil seguir este orden, ya que no conocía ninguna mujer atractiva. En cuanto a la figura, solo podíamos adivinar lo que se escondía debajo de todas estas faldas. Sobre los rusos. Desde nuestro punto de vista, los soldados rusos se consideraban un poco más valiosos que el ganado enviado al matadero. Fueron a la batalla a pesar de las pérdidas. Te daré un ejemplo. Un día estábamos parados en el borde del bosque. Luego vimos a los rusos sacar algo parecido a un arma antitanque de entre los árboles. No era un arma de gran calibre, pero definitivamente era posible disparar con ella. Había unos 5 rusos a su lado. Los vimos desplegar el arma, cargarla y prepararse para abrir fuego. Abrimos fuego y los derribamos. Otro grupo salió de detrás de los árboles. Sin prisa, como si fuera un paseo dominical, se acercaron al arma. Todo sucedió de nuevo. También les disparamos. Apareció otro cálculo. También les disparamos a estos tipos, después de lo cual dejaron el arma en paz. Era algo que no podíamos entender. Parecía que estas personas se estaban suicidando deliberadamente. Sobre todo, no teníamos miedo a la muerte, ni a las lesiones, sino al cautiverio. Los rusos podían comportarse como animales.
De alguna manera conseguimos a un joven desertor ruso, a quien mantuvimos en nuestra unidad, porque era inteligente, nos ayudó y sabía muchas palabras en alemán. En resumen, era el par de manos extra que necesitábamos. A veces de noche pasaba al otro lado del frente y regresaba con varios compatriotas a los que lograba convencer para que desertaran. Una mañana no volvió. Decidimos que acababa de reincorporarse a los suyos. Unos días más tarde, recuperamos un pueblo de los rusos. Había un árbol creciendo en medio del pueblo, donde nos encontramos con nuestro Iván. Alguien familiarizado con la medicina le sacó las tripas hasta el final y las envolvió alrededor de un árbol. La actitud de los compatriotas. Durante mis primeras vacaciones en Holanda, llegando a la estación de tren de mi ciudad natal de Leiden, me despedí de otro holandés con el que pasé mucho tiempo en el tren. Se dirigía a Alkmaar, una ciudad a 65 kilómetros al norte de Leiden. Unos meses después, escuché esta historia. Cuando llegó a Alkmaar, lo primero que hizo fue ir a la peluquería a asearse antes de encontrarse con sus padres. Cuando estaba sentado en una silla de barbero, la clandestinidad le disparó una ametralladora Sten en la espalda. Bueno, traté de no correr riesgos. Si viajaba en tren o autobús, siempre apoyaba la espalda contra una pared o una ventana, porque de lo contrario, mis compañeros de viaje quemaban mi uniforme con sus cigarrillos, o me cortaban con una navaja. En esas primeras vacaciones, quería ver a la familia de un holandés que murió en el frente. Como su casa no estaba lejos de Leiden, fui allí en bicicleta. Hacía fresco. Y me puse mi vieja chaqueta de motociclista, una gran chaqueta de cuero negro hecha a mi medida. Supongo que parecía uno de esos hombres de la Gestapo de aspecto siniestro, como se muestra en las películas sobre la guerra. Manejé un largo camino, y luego tuve que llevar mi bicicleta al hombro, sobre un puente de tranvía. Iba por la mitad del puente cuando alguien me disparó. Tiré mi bicicleta al suelo y saqué mi pistola. Por lo general, cuando nos íbamos de vacaciones, solo llevábamos una bayoneta. Pero después de escuchar varias historias, decidí que sería prudente tomar algo más serio conmigo. Sonó un segundo disparo. No podía ver quién me estaba disparando y desde dónde, así que no tenía sentido que me disparara a mí mismo. De todos modos, no se dispararon más tiros. Los últimos días de la guerra. A principios de abril del 45, toda la Junkerschule se trasladó al área de Todtnau para participar en la formación de la división Nibelungen. Me dieron el mando de una compañía de militares de la Volkssturm, niños y ancianos, que estaban principalmente entrenados en el uso de Faustpatrons. Pero esta nueva división nunca entró en servicio. No había armas, y la moral de la unidad estaba muy baja. Sin embargo, todavía creía sinceramente que Alemania ganaría la guerra. Solo unos días después enviamos a la Volkssturm a casa, y la división Nibelungen se derrumbó. Estamos de vuelta en Bad Tölz. Aquí recibimos órdenes de encontrar nuestras divisiones y volver a las filas. Serví en la división Viking, que en ese momento estaba librando fuertes batallas en el área de la ciudad de Graz. Nuestro intento, estuve con otros 3 holandeses con el rango de SS Stadtantenoberjunker. Para llegar a la nuestra, estaba plagado de grandes peligros. Por supuesto teníamos pases, pero viajar en ese momento era una actividad riesgosa. El aire estaba dominado por aliados que disparaban a todo lo que se movía, incluso a los ciclistas. La validez de nuestros documentos de viaje expiró rápidamente, y destacamentos de maníacos de las SS, no de las Waffen-SS, sino de Allgemeine, se precipitaron por las calles, ahorcando y disparando a los que consideraban desertores. Yo mismo he visto soldados de las Waffen-SS colgados de árboles y postes de luz. Sin embargo, la suerte estuvo con nosotros, y el 4 de abril nos encontramos con un Standartenführer de las SS que nos encontró un uso. Este oficial tenía formas de órdenes firmadas personalmente por Himmler. Le dieron la oportunidad de hacer lo que quisiera. Durante las próximas 2 semanas, confiscamos todo el equipo posible de las unidades militares que se cruzaron en nuestro camino y lo almacenamos en granjas para su uso posterior en la guerra de guerrillas por parte de los destacamentos Werwolf. Este periodo relativamente seguro terminó el 29 de abril. El Standartenführer nos trasladó a la ciudad de Landshut, donde nos reunimos con el Gauleiter, el líder nazi local. Me dieron un grupo de muchachos del cuerpo laboral, todos de 16 a 17 años, que estaban ansiosos por pelear, para que pudiera enseñarles cómo usar Faustpatrons. El 1 de mayo, en el área de Eggenfelden, cerca de Vilsbiber, salí con mis muchachos al borde del bosque. Tuvimos que mantener una posición defensiva en este lugar. Pronto vimos una docena de tanques estadounidenses acercándose a nosotros en una sola columna a lo largo de un camino angosto. Conseguí noquear al coche de cabeza,
Pero como entendí que nuestra situación era desesperada, mandé a todos los chicos a buscar el camino a casa. Lloraron por el derrumbe de sus esperanzas. Nunca alcanzaron a oler la pólvora. Actitud hacia los líderes. Todo lo que puedo decir sobre los líderes políticos es que creíamos todo lo que decía Hitler, y yo creía que Alemania ganaría la guerra, hasta marzo del 44. Finalmente me convencí de que la guerra estaba perdida cuando nos enteramos de que Hitler había muerto. En cuanto al propio Hitler, pensé que era un hombre de verdad. Solo era cabo cuando recibió la Cruz de Hierro de primera clase en la Primera Guerra Mundial. En aquellos días era un logro considerable. Cuando pronunció sus discursos en congresos y mítines, logró capturar a la audiencia. Tenía la capacidad de excitarnos de tal manera que creíamos todo lo que decía y ardíamos de entusiasmo. Todos los que conocí respetaban y confiaban en Hitler, y yo mismo compartía esta opinión y sentimiento. Lo que puedo decir sobre Himmler es que no era un hombre de verdad. Dejó la impresión de un hombre en el que no se podía confiar, y definitivamente no era un brillante representante de la raza aria de maestros, ni en apariencia ni en carácter. Pensamos que Himmler parecía demasiado patético para comandar las Waffen-SS. La palabra final. Lamento mucho haberme convertido en parte de un régimen que creó campos de concentración y ordenó masacres. Pero yo, mis camaradas, y aquellos alemanes con los que hablé, no sabíamos nada al respecto. Suena como un argumento débil, pero es cierto. Durante mis últimas vacaciones, mi padre me dijo que creía en la información sobre el exterminio de judíos en campos de concentración. Le dije que había muchos presos de Dachau trabajando en la Junkerschule de Bad Tolz. Iban vestidos con túnicas a rayas azules y negras, trabajaban como jardineros y limpiaban los caminos. Cuando pasábamos, los obligaban a hacerse a un lado y quitarse las gorras, y nada más. Si alguno de nosotros se hubiera atrevido a siquiera tocar a uno de ellos, tendría derecho a quejarse a su capo, y esa persona habría recibido una sanción. A ellos les daban 3 cigarrillos al día, a nosotros nos daban 2. Además, por la mañana empezaron a trabajar más tarde que nosotros y no parecían agotados. ¿Se suponía que debía creerle a mi padre o a mis propios ojos? Por supuesto, ahora sé que todo esto fue un fraude total, pero en ese momento ninguno de nosotros tenía idea al respecto. Los aliados soviéticos y occidentales se unieron y ganaron. Todo lo que se hacía mal, se culpaba a los vencidos. Admito plenamente que la Alemania nazi tuvo que desaparecer, ya que las atrocidades cometidas con la aprobación de un gobierno que lo sabía todo no pueden ser perdonado. Pero recuerdo la indignación del mundo civilizado cuando Alemania bombardeó Varsovia y Rotterdam al comienzo de la guerra. Se llamó salvajismo. Sin embargo, solo unos años más tarde, los aliados recurrieron a la misma práctica cuando lanzaron bombas sobre ciudades alemanas. No me arrepiento de unirme a las Waffen-SS. Estoy agradecido al destino por haber experimentado este sentimiento de hermandad, y estoy orgulloso de haber pertenecido a personas para quienes la lealtad mutua era inquebrantable. Recuerdo los días en que todos los europeos estaban de acuerdo en que el comunismo era malo. Todo el mundo sabía de los campos siberianos para prisioneros políticos y de las purgas periódicas que Stalin organizaba para aquellos comunistas que no seguían su línea. Lo creí entonces, y sigo creyendo que tenía razón en mis aspiraciones de luchar contra este sistema.